Continuando con la serie Cultivos de Cobertura, en este séptimo video compartiremos reflexiones y experiencias que permitirán a los agricultores conocer y manejar correctamente este cultivo de cobertura, con lo cual recuperarán los suelos de sus fincas, haciendo más sanos y productivos los cultivos por ellos manejados. Vamos a compartirles algunas preguntas que se hacen los agricultores que quieren trabajar con esta planta. Y vamos a ver cómo le podemos dar alguna respuesta a ellos. La primera pregunta, que es muy frecuente, nos preguntan por qué una planta que tuvo una gran difusión en el sur de los Estados Unidos de América, desde finales del siglo XIX hasta mediados de la década de los años 40 del siglo XX, mostró esa fuerte disminución en su utilización, llegando casi a no ser utilizada, y solo a partir del año 2000 se está recuperando su empleo entre algunos agricultores en otros países. También se preguntan si los pequeños agricultores pueden apropiarse de esta tecnología agrícola. Otra pregunta muy frecuente es si es posible manejar esta planta como una fuente de alimento para algunas especies de animales domésticos. También algunos son temerosos en emplearla y preguntan si existe el riesgo de que esta planta se convierta en una invasora perjudicial y que dificulte el manejo de otros cultivos. Y también todos se preguntan si debe recuperarse el empleo de este cultivo en los actuales momentos en los cuales hay una grave degradación de los suelos de los territorios tropicales. Esta última pregunta es muy interesante porque infortunadamente se ha reportado que hasta el 80% de los suelos de la zona andina de Colombia, suelos de ladera, están sufriendo graves procesos erosivos. También se ha reportado que en las zonas de llanuras donde se hacen cultivos tradicionales con el manejo del suelo convencional, se está presentando también un fuerte proceso erosivo por el viento. Y además se están presentando fenómenos marcados de la lixiviación de ciertos productos químicos que se aplican en los cultivos. Vamos a analizar la primera pregunta: causas del supuesto olvido de esta tecnología agrícola. A partir del año de 1940 se presentaron cambios en la tenencia de la tierra con la aparición de grandes empresas agrícolas y ganaderas ya especializadas. Unas se especializaban en el manejo de los ganados y fue donde empezó a surgir el enfoque de los feedlots, y otras en las grandes empresas de agricultura en monocultivo. Eso fue llevando a un proceso social grave en los Estados Unidos porque se fue extinguiendo el mediano y pequeño agricultor norteamericano. También a partir de ese momento, 1940, cuando Estados Unidos se convirtió en el granero que abastecía el mundo en guerra, aparecieron las propuestas tecnológicas de separar totalmente los sistemas agrícolas de los sistemas pecuarios. Frente a ese fenómeno empezó a verse el crecimiento exagerado de los grandes empresas agroindustriales. También a partir del año 1935 empezó a verse una gran oferta a bajos precios de fertilizantes químicos producidos por la industria petroquímica. Eso es muy importante porque ya no se necesitó utilizar los cultivos de cobertura tipo leguminosa en rotación o asociación para fijar el nitrógeno en el aire, que era a través de las plantas leguminosas y la simbiosis de las bacterias, el rizobio, con la leguminosa. Porque ya los técnicos decíamos
¿Para qué esperar un ciclo agrícola de una rotación o una asociación con plantas leguminosas cuando podemos ofrecerle al agricultor el producto químico que le va a aportar directamente a la planta su nutriente requerido, sea el caso del nitrógeno o sea el caso de los fosfatos u otros elementos? Eso hizo que el agricultor ya empezara a acelerar los ciclos de producción agrícola y ya no se volvía a tener en cuenta el concepto de la materia orgánica, que era lo que se había conservado y manejado con estos cultivos de cobertura tipo la mucuna o frijol terciopelo. También en ese momento empezamos a ver que a partir del año 35 se trajo de Oriente, se trajo de la China, se trajo la soya, la Glycine Max, que empezó a adaptarse muy bien a las tecnologías de las máquinas para cosecharla. Entonces ya eso hizo que la frijol terciopelo o mucuna se fuera olvidando en el trabajo de los agricultores norteamericanos. Ahí hacemos énfasis en que la mecanización de las labores de cosecha de los cultivos ya se hicieron maquinarias que necesitaban tener unas pocas cantidades de materia de residuos de cosecha para que manejaran las máquinas cosechadoras. Además también que como se siguió manejando el concepto del arado, de vertedera o de disco, entonces esto cuando un agricultor volteaba el horizonte A del suelo y lo enterraba, ese horizonte estaba lleno de materia orgánica en base seca. Entonces eso iba a generar unos procesos de fermentación anaeróbica de la materia orgánica sin oxígeno. Y eso vamos a ver más tarde, puede provocar graves problemas a nivel de la salud del suelo. Entonces ahí vemos cómo se fueron uniendo esos factores, fertilizantes baratos, sistemas de recolección de cosechas, el sistema de manejo del suelo, la separación de los sistemas agrícolas de los pecuarios y la gran formación de las empresas agroindustriales. También podemos decir que en el caso de Centroamérica hubo un momento en que se olvidó el uso de este cultivo de cobertura, que a la vez era planta forrajera y de alimento, de granos de alimento para caballos y mulas y bueyes en las grandes latifundios bananeros norteamericanos en Centroamérica, porque ya empezó a utilizarse el tractor como máquina para mover los racimos hacia los trenes y hacia los puertos para exportar el banano. Vamos a recrear lo que hemos dialogado en las imágenes anteriores. Inicialmente los agricultores recogían su grano de forma manual y después los que manejaron la mucuna o frijol terciopelo recogían parte del grano, luego entraban los bovinos a comer los restos de follaje de la mucuna, muchos habían ya recogido parte del grano de la mucuna para tener semilla para los próximos años y para también alimentar sus animales de trabajo, que en esta época era muy importante el equino de trabajo. Y algunos otros agricultores metían los cerdos en esos lotes donde estuvo la mucuna y el maíz, y los cerdos acababan de comer todos los restos de mazorcas que estaban en el suelo, mazorcas no recolectadas, restos de mucuna. Pero miren que en este caso había una diversidad de alimentos. Se cuenta que en los ganados no había meteorismo, porque el ganado a la vez que comía su grano o residuos de granos de mucuna o follaje de mucuna, comían el rastrojo del maíz, ¿va? Que tenían en el rumen tenían una mezcla de fibra y de leguminosa. Ya a partir del año 30 van a aparecer 35 las primeras cosechadoras de maíz. O sea que ya
ya las máquinas fueron reemplazando progresivamente a los animales. Aquí se ve todavía se ve esa simbiosis entre el animal de trabajo y la máquina cosechadora de maíz. Entonces ya todo este proceso se fue especializando y llegó a lo que tenemos ahora. Los grandes monocultivos especializados de productos agrícolas tipo maíz o soya. En este caso son fotos de Brasil o en Argentina, en Estados Unidos, que son los que producen la soya y el maíz para alimentar los grandes corrales de engorde de los ganados bovinos o las grandes porquerizas o los gallineros encerrados. Entonces, toda la producción agrícola de estos países fundamentalmente está orientada hacia la alimentación animal. Sobre eso podríamos más tarde hacer un video y compartir esas experiencias, y ustedes también me pueden enviar preguntas e interrogantes sobre este fenómeno. Aquí tengo resaltado la aparición del abono o el fertilizante químico que derivado del petróleo. Y ya vemos que las máquinas están diseñadas para recolectar en zonas donde había poca materia orgánica, restos de cosecha. Si vemos estas imágenes ya empezamos a ver una total ausencia de la biodiversidad, porque como estos territorios tienen que ser totalmente modificados para que las máquinas se puedan mover sin problema y para que los aviones puedan esparcir los pesticidas desde el aire sin obstáculo de árboles, entonces ya ustedes entenderán qué cambios ocurrieron y están ocurriendo en los sistemas de producción imperantes actualmente en relación con la biodiversidad, con el manejo del suelo. Entonces eso, ya creo que esta imagen nos va a ayudar a entender. Debe reconocerse que el sistema antes mostrado de manejo de suelos y de cultivos está mostrando cada vez más su condición de insostenibilidad y destrucción de muchos territorios. En este caso miremos estas imágenes. Muchas veces las grandes agroindustrias no son propietarias de las tierras, sino que las alquilan. Y entonces, como no son dueños de la tierra, ellos las utilizan hasta agotarlas y luego las entregan. También muchos agricultores poco a poco se están dando cuenta de que sus suelos están totalmente degradados, de que cada cosecha es más pobre el suelo. Este modelo donde tú no ves biodiversidad, donde el suelo está totalmente desnudo, expuesto a la insolación, a la lisiviación, a la erosión eólica, a la erosión hídrica. Entonces, esto es insostenible para un país. Y ya además estos suelos tan enfermos están haciendo que se presenten muchas enfermedades en las plantas. Ustedes ven en la prensa permanentemente hablan de apareció un insecto que está acabando el maíz en Brasil, el maíz en Argentina y muchos ejemplos de ese tipo. Y una cosa también muy llamativa es que muchos ingenieros agrónomos han estado estudiando desde hace muchos años el problema de las tecnologías vigentes con la degradación de los suelos de los países. Y ellos decían que en el mundo se ha calculado que las pérdidas de suelo por las prácticas agrícolas oscilan entre los rangos de 10 a 60 toneladas métricas por hectárea y por año, por efecto de la erosión, tanto hídrica como eólica. Y también están llamando la atención del proceso gravísimo de la lixiviación. Uno tiene que diferenciar entre infiltración del agua y cuando ya el agua se infiltra y arrastra elementos minerales se llama lixiviación, lixivia. Es gravísimo porque a nivel mundial todas las aguas subterráneas están siendo contaminadas con nitratos, con fosfatos, con insecticidas, fungicidas.
Y eso está generando graves problemas de salud pública, porque esa va a ser el agua que infortunadamente estamos ahora consumiendo. Como se han contaminado y acabado tantas fuentes superficiales de agua dulce, ya los países están recurriendo a las aguas subterráneas, a sus mantos acuíferos. Entonces, ahí es donde uno dice, estos sistemas de producción son muy llamativos, tecnológicos, en la parte tecnológica, pero en la parte ambiental son nefastos. Y este sería el momento apropiado para empezar otra vez a revalidar, investigar tecnologías agrícolas basadas en la utilización de cultivos de cobertura, de abonos verdes y sobre todo un manejo distinto del suelo. En relación con la pregunta de si es posible manejar esta planta como una fuente de alimento para algunas especies de animales domésticos, debemos hacer varias consideraciones. En primer lugar, yo hago énfasis de que la mucuna o friso terciopelo la debemos utilizar básicamente como un cultivo de cobertura, recuperador de nuestros suelos y protector de las condiciones del mismo. Eso debe quedar claro, para no crear falsas expectativas. En segundo lugar, debemos empezar a clarificar algunos conceptos relacionados con la anatomía y fisiología de los animales domésticos. Yo siempre hago una diferenciación entre los herbívoros poligástricos, vaca, carneros, ovinos y cabras. En herbívoros monogástricos, pero con intestino grueso complejo, como los equinos y los conejos. Es muy importante eso. Y ya en los animales domésticos tenemos el grupo de los monogástricos, que son las aves y los porcinos. Los porcinos, vamos a ver que tienen algunas variables interesantes. En relación con el manejo de este cultivo en la alimentación animal, voy a clarificar basado en mis experiencias. En las fotos vemos, por ejemplo, un grupo de carneros que llamamos los carneros peligüey y un grupo de cerdos criollos. Esto en nuestras experiencias tuvimos unos cultivos asociados de maíz con mucuna. Entonces cuando recogíamos el maíz nos quedaba gran cantidad de mucuna creciendo en los restos de los tallos de maíz. Y ahí íbamos llevando todos los días a nuestros animales que teníamos en los corrales, les llevábamos a los carneros, les llevábamos el follaje y a los cerdos también. En los carneros los alimentamos básicamente con cogollo de caña y caña picada. Y en los cerdos también les aplicábamos trozos de caña que ellos acababan de, con sus mandíbulas, extraer el jugo. Y además, como teníamos un grupo de vacas de ordeño, al hacer el queso nos quedaba el suero, la leche, la cual le hacíamos una mezcla con plátano maduro. Esa era básicamente la alimentación de estos cerdos. Ya empezamos a ver que en ninguno de ellos hubo problemas digestivos. Muy importante recalcar que en los ovinos, caprinos y bovinos no se presentan problemas de meteorismo con esta planta, máxime cuando en el sistema de alimentación es un sistema variado, donde tenemos fibra, que es muy importante para el funcionamiento del rumen de estos animales que son herbívoros poligástricos. En los cerdos empezamos a notar que en el corral disminuía la cantidad de mosca doméstica y además el excremento de los cerdos tenía una forma más consistente, con menos olor, que lo diferenciaba mucho de los excrementos de los cerdos de las empresas industrializadas de porcinos, que son excrementos con mucho olor ácido y mal olor, con mucha proliferación de mosca y poca consistencia. En los cerdos que nosotros alimentábamos con
en las hojas de la mucuna, empezamos a ver que el excremento tenía más similitud como un excremento de quino. Eso fuimos aprendiendo de estos animales, ¿verdad? Que podemos manejar ese follaje con seguridad en estas especies. Máximo que si tú la cortas antes de que ella florezca, se encuentran niveles de hasta 18% de proteína de alta calidad en ese follaje. Ya en relación con los monogástricos tipo, ya utilizando el grano, que el grano es una gran fuente de proteína entre comillas, porque puede tener hasta un 25% de proteína, pero tiene también unas sustancias antinutricionales que puede afectar la capacidad de digestión de estos animales, de aves y cerdos. Por eso se recomienda que hay que cocinarlo o que hay que tostarlo, pero por experiencia propia, nuestros agricultores no deben ser saturados de trabajo, porque en el campo hay que recolectar leña para hacer la cocción, o hay que recolectar o también para tostarla, y eso cansa al agricultor. Y si por algún motivo un grupo de animales que él aplique esta mucuna tiene problemas en su ganancia de peso, entonces ya el agricultor se desanima y puede dejar de trabajar con el cultivo. Entonces que nos quede claro eso. Vamos a socializar unos estudios de la composición de la mucuna realizados en 2 laboratorios de Estados Unidos y en un laboratorio de la Universidad de Antioquia en Colombia. Los de Estados Unidos fueron en el laboratorio de Mississippi en 1917 y el Departamento de Agricultura dio este informe en el año 2022 y el estudio de la Universidad de Antioquia fue en el año 2005. ¿Por qué nos motivamos a hacer esta síntesis de estudios bromatológicos? Porque en las zonas de producción lechera del departamento de Antioquia estábamos viendo un problema en la salud de los animales. Como ellos entraban a pastoreo en rotación manejado con cerca eléctrica de praderas que habían sido fertilizadas con la marranaza, o sea, el excremento de los cerdos, y muchas veces los granjeros forzaban la rotación y entraban los rumiantes a pastorear en pastos muy jóvenes. Entonces empezaron a verse vacas que ya no defecaban con la clásica boñiga que formaba la torta, sino que se mantenían como con diarrea, como si tuvieran diarrea crónica. Además, algunos ganaderos empezaron a ver algunos cuadros de timpanismo no muy marcado, pero había una especie de timpanismo crónico, llevándose a la conclusión de que las vacas estaban sufriendo una indigestión primaria inicial. Los estudiosos llegaron a la conclusión de que era tal vez una deficiencia de fibra en el rumen de esas vacas. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer? Entonces, algunos propusieron empezar a suministrar torta de semilla de algodón en la ración de estos animales para aumentar la cantidad de la fibra. Entonces, algunos ganaderos vieron primero que a algunos les dio temor porque en las tortas de semilla de algodón hay muchos residuos de gosipol. Es una sustancia que puede ser tóxica a los animales domésticos. Y además era de un alto costo porque la torta de semilla de algodón es en su mayoría importada. Entonces, leyendo la historia de la alimentación animal en Estados Unidos a principios del siglo XX, nos preguntamos, bueno, ¿y si nosotros cogiéramos las vainas de mucuna o vitabosa y las bien secas, que secaran bien secas y las moliéramos con su grano adentro? Entonces, ahí podríamos dar buena fibra. Y sí, vamos a corroborarlo. Entonces, cogimos semilla en la unidad de Antioquia, se llevó una harina de semilla dentro de su cáscara.
que fue molida, y encontramos un 17% de proteína y un 15% de fibra, que era más o menos. Luego empezamos a comparar con los trabajos en Estados Unidos, en Mississippi y el trabajo del Departamento de Agricultura, y coincidió de un 18% de proteína y un 20% de proteína, con sus 14% de fibra y 14% de fibra. Era muy similar a lo que se encontró en la Universidad de Antioquia en el año 2005. Entonces se empezaron a ensayar en algunos animales y sí se vio que mejoraba la formación de su boñiga. Entonces ya se agregó esa mucuna triturada con su cáscara, con su vaina. Entonces esto fue un inicio de una investigación. Sería muy importante que nutricionistas, ganaderos, pudieran empezar a investigar en sus animales y hacer más estudios. Por eso yo pensaba que eso podría motivar a que muchos agricultores podrían recolectar estas vainas y generarse un mercadeo de estas vainas secas con su mucuna adentro, sin necesidad de desgranarlas, y trabajarle a las vacas en las zonas de lechería. Entonces quede claro ese aspecto de que sí que, por ejemplo, tenemos que la harina de semilla sin cáscara puede tener 23% de proteína, y en la unidad de Antioquia ese año nos reportó un 25% de proteína, pero ya miren que ya eso exigiría desde unas máquinas para descascarar estas vainas y quedar la semilla sola, pero ya lo que necesitamos sería un suplemento alimenticio que genere la fibra y la proteína en una forma más económica. Eso les queda a ustedes como interrogante y empezar a formar grupos de estudio a nivel de los ganaderos. Otra pregunta muy frecuente es si los campesinos de las fincas pequeñas, los agricultores que están en ladera, podrían integrar esta práctica a su agricultura. Yo respondo que sí. Se han dado modelos en que en Centroamérica y en Norteamérica, tipo en México, muchos agricultores que habían venido trabajando sus sistemas tradicionales con la tala y la quema, empezaron ya a integrar este sistema en sus fincas de ladera. Es muy paradójico, pero muchos finqueros de fincas de extensión mediana en zonas planas ya están utilizando la mucuna para rotarlo con maíz y están satisfechos con los resultados. Hay una cosa muy importante de tener en cuenta, es el escepticismo del agricultor. Ellos dicen, pues ustedes durante casi más de medio siglo nos dijeron que usáramos herbicidas, que no nos preocupáramos por tener rotaciones, ahora vienen y nos dicen que usemos rotación, ¿a quién le creen? Entonces por eso nosotros recomendamos que el agricultor de las zonas de ladera, el campesino, que ensaye en pequeño y en despacio, para que él vaya teniendo confianza y vaya pudiendo comparar las parcelas que él maneja tradicional con su tala, quema, herbicida, con la que van a trabajar usando la mucuna en rotación con su maíz, en rotación con su arroz. Algunos campesinos ya he visto, por ejemplo, que están integrando, además de su machete, están utilizando las guadañas, buscando facilitar su trabajo, dependiendo de cómo está la mucuna. O sea que sí es posible, pero hay que vencer lo que decíamos antes, el escepticismo del agricultor. Y poco a poco, porque también uno tiene que ser consciente que la gente está muy determinada por la cultura de los herbicidas, los insecticidas. Para finalizar este video, quiero responder a una inquietud que tienen muchos agricultores. Ellos se preguntan si existe el riesgo de que esta planta se convierta en una invasora perjudicial y que pueda dificultar el manejo de otros cultivos. Es una pregunta que muchos se hacen. La hacen porque se reporta en internet que en Estados Unidos, en Norteamérica, ha habido un problema grave con la planta, que también es un cultivo de cobertura, que se llama el kudzu, Pueraria fasciculoides.
esta planta se ha convertido en una invasora en muchas regiones de Estados Unidos y está afectando el desarrollo de árboles, dificultando el manejo de las redes eléctricas. Entonces ellos se preguntan, ¿no podemos caer en la misma situación que con esta planta al emplear la mucuna? Para eso les vamos a responder compartiendo una experiencia que nosotros tuvimos fundamentalmente para descartar ese problema de que la mucuna se convierta en una invasora perjudicial. En el año 2012, en una parcela que estaba invadida por vendeaguja, que es una gramínea muy invasora en la región del Urabá chocuano, hicimos la siembra de la vitaosa y la dejamos florecer y semillar. Ella hizo todo su ciclo. En octubre del año 2012 floreció, luego ya empezó en diciembre a secarse las semillas, las vainas, y ahí se dejó quieto el cultivo. En la foto que vemos acá, vemos cómo esta parcela ya en más o menos en julio, agosto del año 2013 empezó a mostrar una sucesión vegetal muy dinámica. Gran cantidad de plantas piperáceas, musáceas, los platanillos, las palmas iracas y otra infinidad de plantas empezaron a salir como sucesión vegetal. Ahí todavía se observan plantas de mucuna creciendo y desarrollándose. Este racimo de vainas fueron las que se produjeron de las plantas sembradas en el 2012. También en este momento, 2013, empezamos a observar la presencia de muchos arbolitos de cecropia, o sea, los yarumos, que son dispersados por el excremento de los murciélagos que se consumen sus frutos. Eso ya fue ya en el año 2014, ya empezamos a ver que estaban saliendo árboles de tachuelos, estaban saliendo árboles que allá se llaman indio del nudo, también empezamos a ver pequeños cedros, los cedros odorata o cedros rojos, y ya empezamos durante esos años, ya se fue transformando y ya fue extinguiéndose la mucuna. Y empezó a ver la sucesión vegetal muy dinámica, y ya en la foto número 2 fue en mayo del 2018 que hicimos la socola y la tala para sembrar un maíz y luego sembrar otros cultivos. En este momento nos dimos cuenta que había una riqueza de flora muy marcada, de árboles de la región. O sea que realmente esta planta no tiene el riesgo que pueden tener otras plantas de volverse difíciles de manejar. Por eso nosotros nos aseguramos y somos capaces de responder a esa pregunta, de que no la consideramos una planta perjudicial. Entonces, ya con este séptimo video finalizamos la serie Cultivos de Cobertura. Espero que se motiven a hacerme preguntas, que podamos hacer un diálogo de saberes, podamos compartir experiencias y más tarde, en base a muchas preguntas que ustedes me hagan, puedo ir generando otros videos que sirvan para aclarar y hacer más exacto el manejo de esta planta y otros procesos a nivel de los sistemas agropecuarios que manejamos en las regiones tropicales. Gracias por ahora.